Hola a todos, los invito a que compartamos este cuarto encuentro dentro del ciclo de introducción a la teología para los agentes de pastoral y sobre todo hablando de la teología sacramental. Haciendo un repaso de lo anterior, nosotros hemos visto el primer tema, que es la introducción a la teología sacramental 1, donde nos metimos a compartir lo que significa la palabra teología sacramental. En la segunda entrega, que tiene la característica de la teología sacramental 2, nos dedicamos más a la simbología, a lo simbólico, a los signos. La tercera entrega compartimos la liturgia en el Concilio Vaticano II, centrándonos en el documento conciliar, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y hoy vamos a compartir esta cuarta entrega sobre la liturgia desde el Concilio Vaticano II en otros documentos de la Iglesia. Obviamente que haciendo referencia a los documentos del magisterio papal referidos a la liturgia, especialmente desde el Papa Pablo VI. Juan Pablo I no ha tenido documentos por la brevedad de su pontificado. San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y también los documentos del Papa Francisco hasta el presente. Pero los invito a que invoquemos al Espíritu Santo para comenzar nuestro encuentro. Digámosle: ven Espíritu Santo, porque sin ti Dios está lejos. Jesús resucitado queda en el pasado. El Evangelio aparece como letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad un puro ejercicio del poder, la misión una propaganda, el culto un arcaísmo, el obrar moral un obrar de esclavos. Contigo, por el contrario, Espíritu Santo, el cosmos se pone en movimiento, el resucitado se hace presente, Dios está cerca, el Evangelio es fuerza de vida, la Iglesia se hace comunión, la autoridad es un servicio gozoso y fuerte, la liturgia un memorial viviente, el obrar humano, ético y moral, un camino fuerte y constructivo de libertad. Invocamos a quien es la madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración inicial siempre nos viene bien para ponernos a disposición de reflexionar esto que ahora tienen la posibilidad de ver y escuchar a través de las redes y luego recurrir al material escrito que tienen en cada unidad y en cada tema. Al término de cada entrega está la bibliografía. Sin duda se darán cuenta que en esta unidad la bibliografía es abundante porque están precisamente citados todos los documentos de los santos padres, de los papas, desde el Concilio Vaticano II hasta Francisco. Es interesante que podamos tenerlos presentes, porque la liturgia en la Iglesia Católica, entendida como el conjunto de los actos de culto y oración que involucran la celebración de los sacramentos y los ritos sagrados, ha sido siempre un eje central en la vida de la Iglesia, desde los primeros tiempos. Sin embargo, ha sido a lo largo del siglo XX
cuando se han dado importantes cambios, se profundizó sobre el sentido de la liturgia y de la vida y participación de todo el pueblo de Dios en la misma. Y esto está reflejado en los documentos papales y, bueno, conciliares. Nosotros tuvimos la oportunidad de dedicar toda una sección al documento, a la Constitución Sacrosanto Concilium, que siempre tiene que ser un documento como la Carta Magna de la liturgia desde el siglo XX en adelante. Cada época, y eso lo hemos visto en el encuentro pasado, tiene su impronta propia. Y nosotros vamos a centrarnos en este tiempo que estamos viviendo, siglo XX, siglo XXI. Somos generaciones donde abarcamos, ¿no?, parte del siglo XX, comenzando el siglo XXI, y la vivencia de la fe en este tiempo no es menor, y la manera en la que la Iglesia, a través del culto, como es la liturgia, lo trata y lo presenta, sin duda que tampoco es algo para dejar de lado, ¿no? Uno de los momentos claves de esta evolución, sin duda que fue el Concilio Vaticano II, sobre todo por la promulgación de la Constitución Sacrosantum Concilium, a la que hemos hecho referencia, y donde se reforma profundamente la liturgia católica. Sobre todo, recordémoslo, esto a modo de repaso, la importancia que se le da a la participación activa del pueblo de Dios y el uso de las lenguas vernáculas en la misa y en la celebración de los sacramentos, ¿no? A partir de este momento, los diversos papas han seguido desarrollando y profundizando la enseñanza litúrgica. Esto no quedó acabado en el Sacrosanto Concilio. El magisterio papal, precisamente la Iglesia como madre y maestra, tiene que acompañar cada momento, iluminar, profundizar, insistir, porque a lo mejor en alguna época alguna de estas patas o de estas vértebras de la columna de la liturgia o se descuidó o se torció y era necesario volver con el magisterio papal a iluminar, ordenar, ayudar a esta celebración porque es el culto debido a Dios que parte del pueblo santo de Dios, ¿no? Este tema es lo que vamos a presentar a través de los documentos papales desde la Sacrosantum Concilium, yo les decía recién, incluyendo los papas San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Recordemos que Juan Pablo I, su pontificado fue breve, fue de apenas 33 días, por lo tanto no hay ningún documento, aunque hay alguna catequesis por allí que está subida a las redes donde le habla a los niños y le habla de cómo rezar a Dios, pero fue una catequesis en la Plaza de San Pedro, no está tomada como un documento papal como tal, ¿no? Cada uno de estos documentos ha tenido un impacto significativo en la vida litúrgica de la Iglesia, porque adapta la liturgia a los nuevos tiempos y reafirma la continuidad de la tradición. Tiene este ejercicio, ¿no?, de adaptar la liturgia a una nueva época, a un nuevo tiempo, pero a su vez sabiendo que hay cosas, elementos que tienen que permanecer, no por una cuestión de adhesión a la tradición, sino porque precisamente vienen de la época apostólica, de la época de Cristo. Y eso es lo que la Iglesia preserva, que se cuide el sentir, el deseo y la santidad que viene de la gracia que Cristo otorga a través de los sacramentos. Esto está en el material que ustedes tienen cargado también en el Classroom de la Escuela San Juan Crisóstomo. Yo lo que he tratado de hacer es mencionar cada papa y aquellos documentos, no vale decir importantes, porque todos son importantes, forman parte del magisterio, pero aquellos documentos más relevantes.
más sobresalientes. Puede haber otros documentos que a lo mejor ustedes a través de las redes, de Google, sí, puede que haya. De hecho, de manera contemporánea a los Santos Padres, la Sagrada Congregación para el culto divino ha también tenido documentos referidos a la liturgia, porque llamémosle la secretaría, ahora se llaman dicasterios, que están al servicio del Papa para llevar adelante la misión de la Iglesia en el mundo entero. De hecho, los voy a mencionar, hay algunos documentos de la Sagrada Congregación para el culto divino, la disciplina de los sacramentos, que ahora se llama dicasterio. La palabra dicasterio quiere decir servicio, son equipos de servicio. Esa es la impronta que le ha dado el Papa Francisco. Ya no se llama más sagradas congregaciones, sino que se llaman dicasterios, equipos al servicio de las diócesis, de los obispos y de las realidades eclesiales a nivel mundial. En el caso de la disciplina de los sacramentos y del culto divino, hace referencia a la liturgia. Comenzamos con el Papa San Pablo VI. Hay un documento del año 1964 que es la Sacram Liturgiam. Así comienza, ¿no? La encíclica Sacram Liturgiam quiere decir la Sagrada Liturgia. Tuvo el propósito de hacer una reflexión sobre la reforma litúrgica en el Concilio Vaticano II. Por eso es inmediata al término del concilio en 1964. Pablo VI recibe el concilio, recibe la Sacrosanctum Concilium y necesita ofrecerla al pueblo de Dios, a la Iglesia del mundo entero, con una reflexión magisterial del propio Papa. Por eso este documento reafirma lo que el Sacrosanctum Concilium dice, pero hace una presentación pública del magisterio papal, insistiendo en la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia, y es el que señala que la renovación litúrgica debía ser fiel a la tradición de la Iglesia, pero también debía ser la más accesible para el pueblo, especialmente con la participación de los laicos. La Sacram Liturgiam insiste fundamentalmente en abrir las puertas a la participación de los fieles laicos en las celebraciones. Es allí el momento donde surgen los lectores, los monitores o guías, los coros, la participación en hacer la colecta, en las ofrendas, los monaguillos. Después será el tiempo de los ministros para ayudar a distribuir la Sagrada Comunión. Y todo un avance en esta participación de los fieles, ¿no? Sacram Liturgiam subraya la necesidad de la celebración más intensa de los sacramentos, insistiendo en la participación de los fieles, porque ahora los fieles escuchan en su propia lengua la celebración de los sacramentos. Por eso se tienen que interiorizar de cómo se celebra cada sacramento y qué significa cada rito, especialmente en la misa, ¿no? Uno de los puntos más importantes es que se comenzó la implementación de la lengua vernácula, y algo que fue promovido por el Concilio Vaticano II, este pedido de que los ritos sean comprensibles, estén al alcance de la comprensión del pueblo de Dios. Segundo documento de San Pablo VI es la Mysterium Fidei. La Mysterium Fidei es del año 1965, inmediatamente del concilio, donde aquí el Papa se detiene a profundizar el misterio de la Eucaristía. Y precisamente ese es el título, Misterio de Fe, reafirma la centralidad del sacramento en la vida de la Iglesia. Este fue un documento clave para la implementación del Concilio Vaticano II, sobre todo por la reforma de la celebración eucarística, ¿no? No solo se empieza a utilizar la lengua vernácula, sino recordemos, el altar se pasa de cara al pueblo, se implementa, que eso se verá en su momento, el año litúrgico,
con el ordenamiento de las lecturas de la palabra de Dios, entre ciclos, la especificidad de la celebración eucarística y el lugar de la celebración de la Santísima Virgen, de los santos, de las devociones privadas, que hasta el momento estaba todo muy mezclado. Una fiesta de un santo se podía hacer un domingo. Mysterium Fidei establece la centralidad en la Eucaristía, ¿no? Y este documento también promueve la devoción, la sincera y profunda devoción hacia el misterio de la Eucaristía, la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo. Luego, en el año 1969, siguiendo con San Pablo VI, otro documento que tenemos que hacer mención, que es fundamental en la aplicación de Sacrosanctum Concilium, es la exhortación Missale Romanum. Así comienza el misal romano. El misal es el librote grandote que los curas usamos en la celebración de la misa, donde está toda la misa. Está el Ordo Mise, que es desde que empieza el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas las oraciones secretas que hace el sacerdote, y culmina con la bendición final. Y luego están las misas para los distintos tiempos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo durante el año, domingo por domingo, toda la celebración del Triduo Sacro, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, y luego también trae las misas votivas, que hay todo un elenco de misas votivas, que son las que usamos habitualmente según la devoción de los fieles: misa votiva de San José, Santos Ángeles, la preciosa sangre de Cristo, el Santos Pedro y Pablo, por las almas del purgatorio, la misa de difuntos, todos los prefacios y plegarias eucarísticas que podemos utilizar, que es la oración desde el santo, pasando por la consagración hasta el por él, con él y en él. Y luego también el misal romano tiene el apartado del santoral, día por día, qué santo se puede o se tiene que celebrar. Se puede porque es una memoria libre. Se debe es cuando es una memoria obligatoria. Eso lo va registrando el calendario litúrgico, el Ordo Mise. Es un libro que también está incluido en el misal, donde están todas estas indicaciones. Bueno, este documento del Papa Pablo VI, Missale Romanum, del año 69, es el que implementa, después del concilio, la manera en la que se tenía que celebrar la misa. El Missale Romanum reemplazó al misal de Pío V, que se había utilizado hasta el momento del concilio, y reflejó las reformas litúrgicas dictadas por el concilio, vuelvo a repetir, como el uso de las lenguas vernáculas y la simplificación de ritos, así como se propone la participación activa del pueblo y la introducción de los idiomas. Se insiste en simplificar los ritos. Si ustedes, algunos de ustedes a lo mejor se acordarán cuando se celebraba misa de espaldas, que estaban las oraciones puestas en el retablo, el sacerdote hacía algunos gestos, el pueblo no los escuchaba porque eran privados del sacerdote, ¿no? Solamente se enteraba cuando el sacerdote levantaba la hostia y se tocaba la campanilla, o levantaba el cáliz con la preciosa sangre de Cristo, y ahí se daban cuenta porque se tocaba la campanilla. Ese era el motivo por el que se tocaba la campanilla en esos momentos. Bueno, ahí se hace el cambio, 69, entre el misal de Pío V y el misal de Román, que es el que está rigiendo ahora la celebración de las misas de rito latino. Acordémonos que la Iglesia tiene un rito latino, todo el occidente, y tiene un rito propio oriental. Todo el oriente tiene en los distintos cultos expresiones
apostólicas de la celebración de la Eucaristía que se conservan todavía. Son católicos, igual que nosotros, la misa es igual que nosotros, pero tienen ritos dentro de la misa distintos al rito latino u occidental que somos nosotros, ¿no? Otros documentos del Papa Pablo VI puede que haya alguna catequesis, alguna otra introducción, porque él implementó el Concilio Vaticano II, pero destaco estos tres como más importantes. Juan Pablo II, Juan Pablo I, lo mencionamos, no tiene un documento específico sobre liturgia, porque su pontificado fue breve, por lo tanto no hacemos mención a ningún documento. Sí, pasamos a San Juan Pablo II, que tiene varios documentos referidos a la liturgia, ¿no? Comenzamos, primer documento del Papa, que es la Redemptor Hominis, año 1979. Si bien es un documento donde se reafirma que Cristo es el Redentor del hombre, en el documento hace una referencia a la liturgia. Juan Pablo II subraya aquí el papel de la liturgia en la vida de la Iglesia, especialmente en la relación entre la redención y la celebración de los sacramentos. Miren qué interesante esto. El Papa habla que Cristo es el Redentor de la humanidad. Y esa redención que Cristo nos trajo, que tiene su ámbito teológico como tal, y eso se verá en Cristología, sin embargo, manifiesta una relación con los sacramentos, porque es el modo en que la redención de Cristo actualiza en cada uno de nosotros el misterio de la salvación obrado por Dios. Y ese, por eso es Redemptor Hominis, el Redentor del hombre, lo hace presente en cada uno de nosotros a lo largo de la historia y del tiempo, a través de la liturgia y de los sacramentos. Por eso presenta la centralidad de la liturgia como medio para vivir la salvación de Cristo y la necesidad de vivir la fe de manera activa a través de los ritos litúrgicos. Otro documento de San Juan Pablo II es el documento Dies Domini del año 1998. Aquí, en esta encíclica, se centra la importancia del domingo. Así comienza, ¿no? El Día del Señor, Dies Domini. Y el Día del Señor, ¿qué importancia y qué lugar tiene que tener en la vida de los cristianos? El Papa reflexiona sobre el papel fundamental que juega el domingo en la liturgia, en la vida espiritual de los católicos, porque es el día en el que los cristianos celebran la resurrección de Cristo y es donde nos reunimos en comunidad para celebrar la misa dominical. Estamos hablando de 1998, ¿no? Hoy hay que volverlo a tocar este tema, porque así como San Juan Pablo II invita a los católicos a redescubrir el sentido del domingo, promoviendo una participación plena en la Eucaristía, también enseña, insiste sobre la necesidad de que el Día del Señor sea un tiempo de descanso y reflexión, destacando que debe estar apartado de las actividades seculares. El documento enfatiza lo que es la santificación del tiempo y la santificación del domingo, no solo a través de la misa, sino también por medio de la oración, el descanso, las obras de misericordia, invitando a las comunidades a fortalecer su vivencia cristiana, ¿no? ¿Por qué digo que es un documento muy actual, que tenemos que recordarlo? Porque tenemos que ser conscientes que el domingo cayó en descrédito en toda la sociedad. Hoy, el día domingo se utiliza para lavar el auto, cortar el césped, ir de compras, hacer las compras semanales, descansar, y se ha perdido el lugar de la misa dominical como centralidad. Y eso lo tenemos que trabajar mucho. Ojalá que podamos dedicarle tiempo a esto, leerlo y fortalecerlo. Los papas posteriores, tanto Benedicto XVI como Francisco, han insistido. El episcopado argentino también tiene un documento sobre el Día del Señor, el día domingo.
Yo me acuerdo cuando habíamos ido a Tierra Santa a hacer un curso de actualización sacerdotal, en un fin de semana a algunos curas nos tocó ir a Belén. Allí celebramos el domingo la misa dominical a las 10 de la mañana y claro, es una sociedad plurireligiosa, porque están los ortodoxos, están los judíos, los musulmanes, los católicos, los cristianos. Qué importancia que la comunidad le daba a la misa dominical, porque era el momento en el que se celebraban, se encontraban, durante la semana no se veían, o se veían dispersos en medio de una sociedad multifacética, pero el día domingo era la misa, terminada la misa, era costumbre en el atrio de la iglesia, un atrio techado, estaban las mesas de madera y allí cada familia llevaba cosas para compartir. No necesariamente el almuerzo, a veces se compartía el café, café árabe fuerte, espeso, y allí tortas, masitas, cada familia llevaba, y era el momento en que todos hablaban con todos. Y tanto en aquel momento como ahora cuando me acuerdo de esto, digo, nosotros terminamos la misa y rajamos todos, no queda nadie. Está bien, formamos parte de otra cultura, de otro tiempo, pero se ha caído el valor de la vida comunitaria que se centra en la Eucaristía, ¿no? Para pensarlo, para insistirlo en nuestras catequesis y donde podamos. Otro documento de San Juan Pablo II es Eclesia de Eucaristía, del año 2003. En el año 2003, San Juan Pablo II nos ofrece esta encíclica reiterando la importancia de la Eucaristía y de la liturgia como culmen de la vida cristiana. Es una llamada de atención quizás por los abusos que se cometían en las celebraciones, no respetando las normas litúrgicas. Por eso insiste en la reverencia y la participación activa en la misa, ¿no? La Eucaristía menciona allí el texto de Sacrosanto Concilium, fuente y cumbre de la vida cristiana y la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Hay otros documentos de San Juan Pablo II, varios. No nos olvidemos que San Juan Pablo II tiene un pontificado extenso, ¿no? Casi 25 años. Así que hay varios documentos. Y junto a Eclesia de Eucaristía está la carta apostólica Vicesimus Quintus Annus. Vicesimus Quintus Annus. Es el documento que él saca precisamente a los 25 años de la celebración del concilio. Recordando el nacimiento de Sacrosanto Concilium, San Juan Pablo II emite esta carta apostólica reiterando la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia y aborda los temas como la participación activa de los fieles, la formación litúrgica del pueblo de Dios y la necesidad de la renovación litúrgica. Hay un documento intermedio que no lo tienen en el apunte, es muy breve, es una carta al episcopado y a los fieles en el año de la Eucaristía, 2004 y 2005, San Juan Pablo II lo declara año de la Eucaristía, y es la Mane Nobiscum Domine. Mane Nobiscum Domine. Comienza con aquella hermosa frase del Evangelio de los discípulos de Maús. Quédate con nosotros, Señor. Mane Nobiscum Domine. Quédate con nosotros, Señor. Y este documento, esta carta apostólica, es con motivo del año eucarístico que se estaba celebrando en toda la iglesia. Por último, menciono la carta apostólica Ecclesia Dei. Este documento fue emitido el 2 de julio de 1988 y fue una respuesta a la consagración ilegal de 4 obispos por parte de Monseñor Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Acordémonos que Monseñor Lefebvre, no aceptando el Concilio Vaticano II, se opone al Concilio Vaticano II y provoca un cisma en la Iglesia.
él se queda con el misal de Pío V, de San Pío V. Por lo tanto, no asume la renovación litúrgica como no asume otras cuestiones del documento del Concilio Vaticano II, provocando un cisma. San Juan Pablo II emite esta carta apostólica expresando su preocupación por la unidad de la Iglesia y su deseo de mantener la comunión con los católicos, especialmente con los católicos tradicionalistas, los que seguían la mantención del misal de San Pío V. Y estableció una comisión. Este documento introduce a la comisión Ecclesia Dei para facilitar el diálogo y la reconciliación con la fraternidad sacerdotal San Pío X y otros grupos tradicionalistas. Lamentablemente no se consigue, se provoca el cisma, y luego ahí Benedicto XVI hace un paso de comunión, los recibe a los cismáticos, y en este momento están ahí en un interpaz, ¿no? Ellos siguen usando la misa tradicional, ellos dicen que son católicos, aceptan el Papa, pero en la parte de los ritos litúrgicos no aceptan el misale romanum, siguen con la misa de San Pío V. Por eso a veces hay algunas iglesias tradicionalistas, Córdoba, en la Sierra de Córdoba la hay, en Buenos Aires, La Reja, que son los que llamamos los lefebrianos. Ellos siguen utilizando el idioma latino, el latín, y la misa según el rito de San Pío V. Pasamos al Papa Benedicto XVI. Hay algunos documentos del Papa Benedicto XVI, año 2007, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Este documento reflexiona también sobre la Eucaristía como un sacramento de caridad, especialmente subrayando ese papel fundamental en la vida de la Iglesia y la necesidad de una participación profunda y consciente de la Eucaristía. Los papas insisten en la conciencia que debemos tener de la Eucaristía, por la que somos católicos, ¿no? Menciona la Iglesia, la Eucaristía como fuente de comunión y caridad, y el redescubrimiento de la dimensión comunitaria de la liturgia. También el Papa Benedicto XVI tiene el documento, la exhortación apostólica Verbum Domini del año 2010. Y así como Sacramentum Caritatis hace referencia a la Eucaristía, la Verbum Domini pone su atención, obviamente, en la palabra de Dios. Hace mención, resalta, remarca, enseña esta conexión entre la liturgia y la palabra de Dios, haciendo hincapié en la importancia de la lectura y proclamación de la Escritura en la misa. La centralidad de la palabra en la liturgia y la necesidad de una mejor formación bíblica del pueblo de Dios. Verbum Domini insiste en esto, ¿no? La formación bíblica del pueblo de Dios. Recordemos que antiguamente en los sacramentos no se leía la palabra de Dios, tenía solamente la celebración del rito. Recién después del Concilio Vaticano II, cuando se ordenan los sacramentos, cada uno tiene su propio esquema de palabra de Dios, porque no puede faltar la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Esta es toda una novedad que el Concilio trae. Otro documento que es motu proprio. El motu propio, ustedes lo vieron cuando se explicaron las distintas categorías del magisterio de la Iglesia. El motu proprio es una carta que emite el Papa con una enseñanza en particular. Benedicto XVI emite un motu proprio el 7 de julio de 2007, que es el motu proprio Summorum Pontificum. Vuelve a remarcar el uso más amplio del misal romano de 1962. Aquí entra en diálogo con los tradicionalistas, aceptando que utilicen el misal intermedio entre Pío V, San Pío V y el Vaticano II. Se podía usar el misal de 1962, conocido como el misal tridentino o el Vetus Ordo, que a veces en las casas antiguas había un misalito, era este.
llamado misal tridentino. Él permite el uso de ese misal en la celebración de la misa. Y Benedicto XVI explica en este motu propio que su objetivo era promover la unidad de la Iglesia, porque tenía que volver a juntar las ovejas que se le habían ido cismáticamente con Lefebvre. Especialmente facilitar la reconciliación con los grupos tradicionalistas que se habían separado de la Iglesia. El documento también estableció que los sacerdotes pueden celebrar la misa según el rito antiguo sin necesidad de permiso especial, siempre y cuando lo hagan de acuerdo con las normas de la Iglesia. Esto ha tenido un cambio con Francisco, porque, como pasa todas las veces, cuando uno da un permiso, por allí empiezan a venir los abusos. Francisco tiene que volver para atrás en esto. Pero bueno, son partes de la vida de la Iglesia, ¿no? Dentro de la historia de la Iglesia, sin duda que nosotros somos conscientes de estos vaivenes que tenemos. Y tenemos que aceptarlo con mucha caridad, rezar mucho al Espíritu Santo para que se preserve siempre la unidad de la Iglesia y que estas cuestiones que a veces son humanas no nos hagan perder la fe, porque muchos por estas discusiones o estas cuestiones de pujas pierden la fe y eso es lo más dramático, ¿no? Si bien Benedicto XVI tiene otras cuestiones, pasamos al Papa Francisco. Ahí hay varios documentos, si bien no referidos directamente a la liturgia, incluyen el tema litúrgico. El primero de ellos es la Evangelii Gaudium de 2013. Aunque no es un documento exclusivamente sobre la liturgia, subraya la importancia de la liturgia como medio para evangelizar y fortalecer la comunidad eclesial. Es interesante. En Evangelii Gaudium tiene todo un capítulo donde el Papa, desde la homilía, las celebraciones, los ritos, insiste en esto. La liturgia es un medio de evangelización excelente. Podríamos decirlo. Celebrar bien es un medio que evangeliza. Y especialmente él lo toma como un lugar de encuentro con Dios y donde se tiene que dar testimonio de la alegría del Evangelio. En 2015, el Papa Francisco nos regala el documento Laudato Si, que es aquí cuando insiste en el cuidado de la casa común y es donde Francisco hace referencia a la liturgia como una fuente de transformación espiritual que debe estar vinculada a la protección del medio ambiente. Qué lindo esto, ¿no? El Papa, así como trata la Laudato Si como el cuidado de la casa común, inmediatamente dice, nosotros los católicos en la liturgia podemos experimentar esta transformación espiritual que nos ayuda a proteger el medio ambiente. Entonces, la conexión entre la liturgia y la acción pastoral por la justicia social y el cuidado del planeta es una cuestión evangélica, es del Evangelio de Jesús, ¿no? Liturgia conectada con la acción pastoral y la justicia social. Y también el cuidado del planeta. Luego, año 2022, el Papa Francisco nos regala, promulga la carta apostólica Desiderio Desideravi, porque empieza con el texto de Lucas 22. He decidido celebrar esta Pascua con ustedes. Así empieza el documento, ¿no? He decidido, he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Desiderio Desideravi. ¿Y qué nos presenta esta carta apostólica? Es un documento importante en el pontificado de Francisco porque nos invita a una renovación de la liturgia dentro de la Iglesia, reflexionando sobre el sentido profundo de la celebración litúrgica y el misterio de la presencia de Cristo. Esto lo mencionamos porque por allí hubo
como todas las cosas, ¿no? Hubo extremismos, hubo descuidos, hubo verdaderos atropellos a la liturgia, a la manera de celebrar. Entonces es necesario que siempre se ponga la atención en el cuidado de la celebración litúrgica, en el misterio de la presencia de Cristo y este sentido profundo de la liturgia sobre la importancia de la participación consciente de los fieles en el rito, en los ritos litúrgicos. Y luego el Papa Francisco tiene en el 2022 un documento general, que es el documento Predicate Evangelium, donde aquí, con esta constitución apostólica, se reforma la curia romana. Esto se los dije al principio del tema de hoy, ¿no? Porque allí el Papa Francisco presenta una visión renovada de la curia romana, enfatizando que tiene que tener un papel como instrumento de servicio a la Iglesia Universal y a los obispos. E introduce la sinodalidad y la colaboración y la participación de todos en la misión de la Iglesia. Por eso los grupos, las comisiones no se van a llamar más sagradas congregaciones, sino que se van a llamar dicasterios, como equipos de servicio que promueven, en el caso de la liturgia, un servicio atento a los obispos y a cada diócesis, ¿no? Los dicasterios y la promoción de una mayor transparencia en la gestión de la Iglesia está contenida en el Predicate Evangelio. Una mención al Papa Francisco porque él ha tenido que afrontar el tema de permisos que había dado Benedicto XVI para el uso del misal de San Pío V. Ante algunos abusos, desobediencias, el Papa Francisco últimamente restringe ese permiso y, así como había sido concedido a todos los sacerdotes, lo restringe a que si uno quiere celebrar la misa en rito, en el Missale Tridentinum, o en el rito de San Pío V, debe pedir permiso a su obispo. Y el obispo verá el caso, en particular del sacerdote que celebra y de los fieles laicos que participan, para que no se haga ningún escándalo o ningún acto en contra del magisterio de la Iglesia en la liturgia aprobada por el Concilio Vaticano II, porque convengamos que el Concilio Vaticano II, que es un concilio pastoral, tuvo determinaciones a las que la Iglesia no puede desoír. Eso ha hecho Francisco en este tiempo. Por último, hoy me extiendo un poco y disculpas, hay documentos de la Sagrada Congregación, hoy dicasterios, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Yo hoy les menciono algunos para que tengan en cuenta. Este documento es una instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes, ¿no? Porque hay que preservar que el sacerdocio común de los fieles es distinto al sacerdocio ministerial. Entonces, el servicio de los fieles es ayudar al ministerio ordenado. No somos todos iguales. Eso tenemos que tener en cuenta y tener cuidado de eso. Porque por allí algún exceso hace que por ahí los fieles laicos que quieran celebrar, ¿no? Y no celebran. Me acuerdo siempre una enseñanza que, por ejemplo, la oración al término de la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración eminente sacerdotal del que preside. Algunos ahí por congeniar le hacen decir a toda la asamblea, y no es una oración del pueblo de Dios, es una oración del sacerdote ministro oficiante, ¿no? Uno de los errores que por ahí se pueden cometer. Hay un directorio sobre piedad popular y liturgia, donde ahí se dan las orientaciones en un tema muy importante como es la piedad popular, la presencia de las celebraciones litúrgicas en lugares masivos como son los santuarios o devociones populares. Interesante porque aquí se dan
algunas cuestiones que hay que cuidar en la liturgia en esos lugares masivos o de multitudinarias concurrencias. Y en el año 94, 25 de enero de 94, la Sagrada Congregación para el Culto Divino tiene este documento sobre la liturgia romana y la inculturación, porque habla de cómo la liturgia también puede inculturarse en las distintas realidades donde se sembró el Evangelio. Uno va a África, por ejemplo, y en la liturgia tiene bailes, tiene formas propias de la cultura. Eso se llama inculturación. Uno va a México y nosotros aquí en Argentina somos más europeos, somos más fríos. México, Perú, Colombia tienen inculturada en la liturgia gestos, colores, símbolos, signos propios de la cultura en aquel momento incaica, azteca. Bueno, este documento de la Sagrada Congregación da disposiciones acerca de esto, pero es para que sepamos que existen estos documentos y que uno los puede googlear y acudir cuando tengamos alguna duda. Amigos, concluimos con esta presentación, obviamente que ha sido en una sección, tendríamos para hablar mucho más, pero que sea un disparador para que nosotros podamos leer algunos de estos documentos. De hecho, la tarea que les proponemos es de todos estos, elijan dos, traten de que sean de distintos papas y hagan una síntesis. Ahí en la tarea está mencionado el trabajo, para que podamos ahondar la riqueza del magisterio de la Iglesia en esta materia litúrgica. Es el deseo de que nos sirva, que nos ayude y que podamos, con mucha alegría, tener un corazón abierto y experimentar que en la Madre Iglesia tenemos los canales para celebrar el culto a Dios y enriquecer nuestra espiritualidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que la Virgen Santa nos cuide. Chao.